Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches. Me presento, mi nombre es Alexis Daniel Avilanes Moscada y hoy vengo a presentar el tema de diferencias entre liquidación por finiquito e indemnización laboral. Con fecha de 8 de abril de 2022, de parte de la maestra Mariela de sexto B, y hasta ahorita comencemos. Mi nombre es Stephanie y a continuación mi equipo y yo hablaremos sobre el tema de la liquidación por finiquito y la indemnización. Tocaremos algunos puntos como lo son qué es cada uno de ellos, cómo se calcula, la ley y el artículo que los regula, algunos de los cambios que han sufrido y algunos conceptos clave de cada uno de ellos. Lo primero que hablaremos es sobre qué es el finiquito. Básicamente, finiquito es una remuneración monetaria que el jefe debe entregar al trabajador cuando termina la relación de trabajo. Esto se aplica cuando el trabajador, por su cuenta, ya no quiere seguir laborando en su empresa. Y para esto, su patrón le tiene que dar su liquidación por finiquito, que tiene que en ella agregar todo lo que le corresponde, que es como la prima de antigüedad, que se entrega solamente si tiene más de 15 años laborando con ellos, la parte proporcional del aguinaldo, así como las vacaciones y la prima vacacional. En el finiquito también se agregan las horas extras y otras prestaciones, así como los días trabajados no pagados. El aguinaldo equivale a 15 días por año. La prima vacacional corresponde al 25% del pago de las vacaciones. La nómina pendiente es de los días que elaboró y no se le han pagado, y la prima de antigüedad equivale a 12 días por año cumplidos los 15 años de servicio. Los días de vacaciones se pagan correspondientes a los años que llevan laborando, que si lleva un año son 6 días de trabajo, 2 años, 8 días, 3 años, 10 días, 4 años, 12 días y así sucesivamente. Algunos de los tipos de finiquitos que hay es el finiquito por cierre de empresa. Esto básicamente quiere decir que se le da su finiquito al trabajador cuando la empresa cierra y ya no tiene más trabajadores. El finiquito por terminación de contrato, como su nombre lo dice, es cuando empiezas una relación laboral por medio de un contrato que tiene tiempo determinado de validez y este termina. Los casos en los que se exenta la liquidación vienen en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que puede haber casos justificados de despido. En tales casos corresponde el pago del finiquito, pero no de la indemnización. Por ejemplo, algunos de los puntos son si el trabajador acumula 3 faltas en 30 días sin permiso para ello. Si miente sobre sus títulos académicos o conocimientos para ejercer el puesto, si ejerce hostigamiento o acoso sexual, si incurre en actos de violencia, si acude al centro de trabajo bajo la influencia del alcohol o drogas, o si daña los bienes de la empresa. Modificaciones en la liquidación por finiquito. Artículos de la Ley General de Sociedades Mercantiles entró en vigor el 25 de julio de 2018. Las modificaciones tienen como objetivo simplificar el proceso de disolución y liquidación en las sociedades que no hayan llevado operaciones en los últimos 2 años. La ley, el artículo que regula la liquidación por finiquito es la Ley General de Sociedades Mercantiles en el artículo 240, que dice: la liquidación se practicará con arreglo a las estipulaciones relativas del contrato social o a la resolución que tomen los socios al acordarse o reconocerse la disolución de la sociedad. Una indemnización es cuando el patrón termina la relación laboral sin tener razón o motivo alguno. La indemnización constitucional es lo que se le debe de pagar o otorgar al trabajador por el tiempo que éste estuvo prestando sus servicios. Esto se debe de sumar, que son 3 meses de salario, 20 días de salario por año trabajado más la prima de antigüedad. A partir de febrero de 2012,
La indemnización se calculaba de 45 días hasta la fecha y de 33 a partir de esa fecha. La indemnización por despido tiene que contener algunas exigencias que son el pago de 3 meses de salario, los salarios vencidos o los intereses, más los 20 días de salario por cada año de servicio prestado. El despido nulo es cuando median los motivos de discriminación por parte del patrón, así como puede ser nuestro género, el color de piel o por hablar una lengua distinta. Por causas objetivas puede o no puede estar justificado. Puede o no puede también corresponder a una indemnización y se debe de remunerar por medio del finiquito. El despido colectivo es el que más afecta a los trabajadores y se debe de hacer 20 días por año trabajado y máximo de 12 mensualidades. La indemnización por accidentes de trabajo es cuando a nosotros nos pasa algún riesgo, por decir, si hay alguien trabajando en unas alturas y se cae, entonces pues va a tener problemas constantes y ya no podrá presentar sus servicios. Entonces pues esa sería la indemnización por accidentes de trabajo. Otras causas pueden ser las causas procedentes a trabajo no fijo, el despido colectivo que es procedente, la movilidad geográfica o la modificación de las condiciones de los trabajos. 3. Hola, bueno, voy a platicarles un poco sobre el salario caído vencido. Bueno, estos se crean durante la conciliación mientras se decide el tipo de despido. Solamente se puede acumular uno por año. Uno, entiendan bien. Después de cada mes se genera un interés del 2%. Esto no es mucho, pero la verdad es algo de dinero. El siguiente tema es el artículo que lo regula. Indemnización. Es la fracción 22 del artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta establece que debido al caso de despido injustificado, el trabajador tiene de una o dos maneras: la reinstalación o la indemnización, equivalente a 3 meses de salario por lo mínimo. Los conceptos clave. Objetivos de la indemnización laboral. Es reparar cualquier daño que se le hizo al trabajador junto con su despido o desempleo. También garantiza una compensación muy buena por parte de la empresa y satisfactoria para el trabajador, simplemente. La prima de antigüedad es la que indica el empleado liquidado que se le pagará una prima por el tiempo laborado en la empresa. Esto es igual a 12 días por año más o menos. Solo aplica si el trabajador tiene 15 años de servicio en la empresa. En caso de muerte o algo parecido, se pagará todos sus impuestos y todos sus gastos funerarios sin importar la antigüedad. Eso no es necesario. 3. Indemnización por riesgo de trabajo. Depende de su incapacidad. Esto quiere decir que de forma temporal el salario obligatorio mientras no trabaje. El otro es permanencia parcial. Un porcentaje de lo que se le pagaría si fuera definitivo. Y el permanente total, que se le pagaría un equivalente a 1095 días de salario mínimo. Indemnización por riesgo laboral ocasiona la muerte.
En este caso se pagarán 2 meses de salario por gastos más funerarios, más el monto equivalente a 5,000 días de salario. Esto es bastante, la verdad, y pues es un apoyo muy grande para los familiares que están aparte de luto. El cálculo de un finiquito se calcula de la siguiente manera. Dependerá de cómo haya sido su despido, si es por renuncia, por finalización de contrato o por despido justificado, el cual debe ser tomado de la siguiente manera. Primero, calculamos los días que no haya laborado el trabajador. Después, lo multiplicamos por el sueldo diario. Cuánto es lo que se paga diariamente se multiplica. Luego se calcula el aguinaldo con su salario diario. Esto después lo multiplicamos por los días del aguinaldo, que son 15 días de aguinaldo los que se calculan. Después esto lo dividimos, el resultado de eso lo dividimos entre 365, el cual es el año trabajado. Y luego lo multiplicamos por los días trabajados del año en curso, desde el primer día que empezó a trabajar del año hasta diciembre. Después se calcula el adeudo de sus vacaciones. Si el trabajador no tuvo vacaciones, eso ya incluye en el finiquito las vacaciones que se le deben, dependiendo la duración en la empresa, cuánto tiempo lleva laborando en la empresa. Les daré un ejemplo sobre un cálculo de finiquito, el cual tenemos al trabajador Francisco René Lorenzo Guzmán, el cual tiene un sueldo diario de 585 pesos. Su fecha de inicio de trabajar fue el 29 de junio de 2017 y su fecha final fue el 7 de septiembre de 2020. Tiene 2 periodos dependientes de vacaciones, los cuales ahorita se los daremos al final en la carta de finiquito. La nómina quincenal tiene prestaciones mínimas de ley. Lo primero que se hace, se sacan los días trabajados. Si empezó del último año, empezó en junio, la fecha de inicio hasta la fecha que terminó. Se sacan los de junio a septiembre los días de trabajo. De ahí se le divide, se le multiplica por los años de servicio y cada año los días de vacaciones se van subiendo. Por ejemplo, el año 1 son 6 días de vacaciones, año 2, 8, año 3, 10, año 4, 12. O sea, él duró 4 años y se multiplicaron por los 12 días que duró. De ahí el resultado ese se divide entre 365. El resultado de esa división son 2.33. Después en el otro se multiplica 2.3, que es el factor. Este se le multiplica el salario diario por los días restantes. Después se divide entre los 365 y de ahí se multiplica el resultado por el total de días trabajados. Y finalmente multiplicamos nuevamente por el salario diario y el resultado es lo que se dará la adeudo de vacaciones. Se toman los resultados y se los multiplican por 0.25 de la prima vacacional, lo cual se pondrá en la carta de finiquito. El total de eso será toda la suma de los resultados y se obtendrá un aproximado, un finiquito del empleado. Y también dependerá mucho si el empleado tuvo días que faltó, y con eso se restará después al último del aguinaldo por el sueldo de él, que es 585. El resultado de esa multiplicación es 1365.05, que es las vacaciones que va a ir en la carta de finiquito. Después se saca la prima vacacional, que es el 25% de las prestaciones mínimas de ley, que da un resultado de 340.76 la multiplicación.
Luego, para sacar el aguinaldo, se saca desde el 1 de enero del año en curso de 2020, que es el último donde termina su trabajo con la empresa, hasta el último día que trabajó. Se saca de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta septiembre, que es el último día, el 7, los cuales lo calculamos y fueron 251 días. Este se le multiplica por 15, porque cuando es un aguinaldo se sacan los 15 días del último mes, de diciembre. El resultado de le vamos a dividir por los 365 días, o sea, un año, el cual nos da un resultado de 10.31. Ese resultado, igualmente que hicimos anteriormente, se multiplica por el sueldo, que es 585. El resultado será el aguinaldo, lo que se le va a pagar de aguinaldo. A nosotros nos dio el cálculo 6.031.35. Y para sacar el factor del aguinaldo de los días que no laboró, fueron 7 días que no laboró él después del último que trabajó. Se multiplican por 585 y nos daría un resultado de 4.095. Se le resta por los días que no trabajó, por los que no laboró. Después, en la carta finiquizo se ponen vacaciones, periodo 2, que fueron las que se les deben, que son 4.680. Vacaciones periodo 3 se le deben 850. Vacaciones periodo 4, el último año que laboró, son 1.363.05. La prima vacacional es de 370.76. El aguinaldo es de 6.031.35. Y la nómina, o sea, los días que no he trabajado, son 4.095. Y todo esto se le suma. Y el resultado de todo esto es 360.000.16. El cálculo de indemnización por despido justificado se compone de la siguiente manera. La empresa debe calcular los 3 meses de salario constitucionales, los cuales se otorgan en el contrato. Después se calculan los 20 días por año laborado, y a esto se le agrega el importe correspondiente al tiempo que lleva trabajando el colaborador en la empresa y el tipo de contrato que lleva. O sea, dependiendo del contrato que ejerce la empresa con el trabajador, si es por tiempo determinado, por obra determinada, por tiempo indeterminado, se le dará el importe correspondiente. Y esto se trata del que el trabajador depende mucho de su contrato. O sea, si es por tiempo determinado mayor a un año, la empresa debe recibir el importe de los salarios de 6 meses correspondientes al primer año que el trabajador lleva con ellos. O sea, sus 20 días por cada uno de los siguientes años trabajados. El cálculo de indemnización por riesgo de trabajo es uno de los principales en la empresa, porque es el que toma en cuenta la incapacidad que se le debe de tomar al trabajador después de una falla en la empresa o en su área de trabajo. Esta dependerá del tipo de incapacidad, o sea, del qué problema tiene. Si la empresa determina los siguientes puntos, los cuales son el temporal, que es uno de los primeros, los cuales es la incapacidad que obliga al patrón a pagar una indemnización que compone por el salario integrado que deja de percibir el trabajador mientras no puede trabajar. Otro punto importante también es el permanente parcial. En este caso, el patrón debe pagar un porcentaje, el cual debe ayudar con los gastos médicos. Todos los puntos importantes para que el trabajador pueda recuperar después de un accidente en su área de trabajo.
Esta incapacidad debe ser permanentemente total, o sea que se debe pagar sí o sí. Otro punto, igual como les mencioné, la permanente total, este tipo de incapacidad